Adiós DF, hola CDMX. Tras la promulgación de la reforma política del Distrito Federal, este deja de llamarse así para convertirse en la Ciudad de México. Conoce este proceso de transformación. La Ciudad de México y, por supuesto, sus habitantes estamos viviendo un momento histórico. Se escribe nuestra primera Constitución y con ella se reescriben nuestros derechos y también nuestras obligaciones. Que no solo se van a poner derechos, que es si no ponemos cómo se realizan esos derechos, ¿no? y cómo se exigen en algunos casos y cómo se trabaja para que la gente los haga efectivos. Y ahí, por ejemplo, hay una sección que tiene que ver con el ordenamiento territorial, con la planeación, con la gestión de la ciudad, con toda la parte físico-ambiental, la parte económica y la parte social, organizativa. Entonces, todo eso son elementos para concretar esos derechos, porque si no quedan como declaraciones muy bonitas y luego los derechos ni quien los apoye, ¿no? Con actos concretos. No hay ningún retroceso en los derechos ganados, más bien hay avances. Está construida en base al concepto del derecho a la ciudad. Hemos dejado de ser deficientes y pasamos a ser ciudadanos, ¿no? Ahora sí necesitamos una constitución. Con la Constitución nuestra ciudad se transformará. Se crearán modelos y se sentarán las bases para que tengamos una movilidad eficiente y amigable. Tenemos que privilegiar, en lugar de invertir en eso, invertir en transporte público de calidad. Eso es lo que es fundamental, ¿no? Ampliar la red del metro, del metrobús y sobre todo también los autobuses y los que llegan hasta los barrios populares, que sea transporte de calidad. Mucha gente, si hay conexiones buenas, si hay una multimodal, ¿no? Que puede uno comprar un boleto en la periferia y usar el transporte que uno quiera con el mismo boleto, cosas de ese tipo, son cuestiones que hay que ir implementando, ¿no? Pero pues la Constitución no puede resolver eso, pero sí puede orientar a que se privilegie el transporte público y, insisto, de calidad y seguro. Cosas de la movilidad es eso también, ampliar mucho los espacios alternativos, viales alternativos, para movilidad alternativa, que es la bicicleta, el ir a pie, ¿no? O sea, banquetas. Lo que puede haber es una cierta armonización de programas, ¿no? De acciones que permitan que los desarrollos que se hacen de un lugar también trasciendan al otro, que podemos tener áreas comunes donde se puedan desarrollar planes, donde se puedan coordinar acciones. En eso hay una ganancia, pero una ciudad tan grande como esta, con tanta gente que viene a trabajar acá, pues hay trabajo fuera de la ciudad, pero no hay trabajo suficiente, la mayor parte del trabajo está acá. Hemos mandado a la gente a vivir a las periferias y curiosamente en esos lugares que los hemos mandado ahí no hay equipamientos, no hay trabajo. Entonces hay muchas contradicciones que se tienen que resolver, ¿no? Ahí sí la Constitución pues, puede apuntar a que es necesario ordenar las cosas, que es necesario hacer una ciudad pluricéntrica, o sea que de hecho ya casi lo es. Dentro de las muchas propuestas del proyecto de Constitución para la Ciudad de México se encuentran el derecho a una vivienda digna, el derecho a la movilidad y el derecho al sano esparcimiento. Pero por supuesto ya la planeación propia de la Ciudad de México tiene que haber un plan general que articula a todos los demás y los hace congruentes. El acceso al suelo es el que impide generalmente poder resolver la vivienda de la gente de más bajo ingreso, porque el costo es muy alto, o se van lejos, que es lo peor que les puede pasar, porque están lejos del trabajo, se desarticula la familia, dejan a los hijos solos, no hay servicios, se gastan mucho en ir a comprar cosas, en venir a trabajar, se hacen negocios informales para poder sobrevivir allá, por las señoras también. Es un desastre ecológico, económico y social. Entonces sí hay que ponerle restricciones a la especulación.
Y esto implica una política de suelo e instrumentos que sí se van a delinear de alguna manera en la Constitución. Y esto sí que va a beneficiar directamente a la gente en el mediano plazo. Se tiene que tener un plan general de largo plazo y hacer planes que sean congruentes con ese plan, ¿no? Y eso ese va a ser un trabajo legislativo posterior, pero sí hay que normar eso, ¿no? De que se tenga un plan, incluso que tiene una dimensión metropolitana también. La ciudad forma parte, es una parte apenas de la metrópoli. Uno de los principales problemas de la Ciudad de México es el abasto de agua. En la Constitución se crearán herramientas para poder resolver este problema. O sea, no es posible que unas zonas pues tengan agua todo el día y la tiren como les da la gana, y otras zonas pues les sale hasta ajolotes de la llave, ¿no? o les sale el agua sucia o no les llega el agua, ¿no? En Iztapalapa hay zonas que son de tandeo permanente, o de pocos días, o a veces muy lejanos, ¿no? Y eso implica también inversión, o sea, uno puede poner el derecho al agua para todos, pero no es tan fácil implementarlo, ¿no? Entonces tiene que haber una voluntad, y en el plan, cómo vamos a lograr que se distribuya equitativamente el agua, ¿no? Y una cosa que pensamos, que el agua es un bien común que no debe privatizarse, o sea, que debe ser una gestión pública. En el grupo que estamos redactando eso es muy claro, que tiene que ser una gestión pública porque es un bien común, que hay que distribuirlo equitativamente y no en una pelea por quedarse las ganancias que esto genera, ¿no? de unos cuantos. Más de la mitad del territorio de la Ciudad de México es zona de conservación ecológica. ¿Qué se hará a través de la Constitución para proteger nuestros recursos naturales? Xochimilco, Tláhuac, que es un desastre lo que está pasando. Seguimos sacando agua de Xochimilco. ¿Cómo hacemos? Se necesita agua, pero es absurdo sacarla de ahí, porque se está hundiendo. Ya hay ahorita 5 metros entre la zona donde están las trajineras, la zona de cultivos. Antes era un solo lago, ahora hay esclusas entre una cosa y otra. Hay un lago que apareció ahí en la parte baja de San Gregorio, destrozando las chinampas. Es un área de protección ecológica, es un área de altísima productividad agrícola, de las más altas del mundo. Hay productos ahí que pueden hacerse 9 cosechas al año. El promedio son como 4 o 5 cosechas. O sea, es una altísima productividad con una tecnología prehispánica que no necesita ningunos fertilizantes ni nada, ¿no? Y es un área de recreo para nosotros y para el turismo, un área bellísima, ¿no? Suena bien, pero de nada servirá si no se establece una relación entre ciudadanos y autoridades. Una ciudad en la que tú seas el protagonista. Para lograr que esa carta sea efectiva, y esa es como una inspiración para la Constitución de alguna manera, se necesita un gobierno que cree en la democracia participativa y una sociedad que no sea simplemente crítica y pedigüeña, ¿no? Sino que también se corresponsabilice, ¿no? Es una ciudad que participe organizada y conscientemente, y eso implica información y formación. Y esto también hay que favorecerlo, ¿no? La parte de formación y conciencia, que hemos perdido, conciencia cívica, respeto al otro. Es una sociedad que vea que hay voluntad de hacer una constitución progresista que favorezca a todos, que sea incluyente, que sea una ciudad realmente para todos, y eso implica en algunos casos poner lo colectivo por encima de lo individual, ¿no? Y esto es lo que llamamos la función social de la ciudad, de la tierra y de la propiedad. Y eso estaba en la Constitución y tenemos que rescatarlo. La Ciudad de México no solo se vive, también se escribe. Hagamos historia, eres parte del proceso. ¿Cuál es tu propuesta?